Bien, en esta hermosa tarde los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a disponernos a traer una reflexión de la palabra del Señor. He puesto por título de esta predicación: el antídoto de las preocupaciones. Y lo voy a basar en una de las cartas del apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, del versículo 4 al versículo 7. Voy a leer la palabra del Señor. Ustedes acompáñenme con su vista, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, en esta preciosa tarde, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos presentamos ante ti, expresándote nuestro agradecimiento por las múltiples bendiciones que día a día, Señor, tú traes a nuestras vidas. Y hoy, indudablemente, a través de esta palabra, tu bendición continuará no solamente sobre nosotros, sino también sobre todas aquellas personas que nos pueden oír y nos pueden ver. Glorifícate, Señor, de una manera directa y especial. Te lo pido en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. En esta hermosa tarde le puse a esta predicación por tema: el antídoto de las preocupaciones. El apóstol Pablo, quien escribe esta epístola, una carta a los hermanos de Filipos, un hombre que había experimentado momentos adversos, momentos difíciles, momentos de angustia, de dolor, momentos de dificultades. Es muy extraño y muy raro oír a una persona que hable de gozo, que hable de alegría en medio del dolor y en medio de la aflicción. Y Pablo lo hace. Se dice que el apóstol Pablo, por el año 60, por el año 62 aproximadamente, estando en una de las 5 ocasiones que estuvo preso, él estuvo en 5 lugares preso, y en una ocasión él escribió 3 de las cartas que tenemos en la Biblia: la carta a los Efesios, la carta que le escribió a Filemón y la carta a los Colosenses. Estas cartas se conocen como las cartas de la prisión, porque él las escribió estando en la cárcel, en un momento de aflicción, en un momento difícil. Y justamente en esta carta a los Filipenses,
Los Filipos estaban pasando por momentos muy difíciles. Y entonces Pablo les escribe en el versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. La palabra regocijaos, entre regocijaos y alegraos, aparecen 16 veces en los escritos del apóstol Pablo. No hay otra persona más indicada que nos hable de gozo y de alegría en momentos difíciles. No hay nadie más indicado que el apóstol Pablo. Él les dice a los hermanos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Les está diciendo que ellos tenían que estar alegres en todo momento, sin importar las circunstancias, sin importar la adversidad, sin importar la situación que estuvieran viviendo. Él les dice que siempre tenían que estar alegres. ¿Y por qué tenían que estar ellos alegres? Porque cuando uno tiene la experiencia de tener a Cristo en el corazón, creo que cambian muchas cosas. A veces podemos pasar momentos difíciles. Yo creo que en algún momento algunos de ustedes han escuchado un canto muy viejito. Y el hermano que compuso ese canto, indudablemente lo compuso porque algo tuvo que ver con su vida. Y él dice en el canto, y lo cantamos, lo cantan muchos hermanos: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. A veces nosotros estamos en la iglesia y sí nos gozamos. Y entramos en un gozo maravilloso que a veces no podemos explicar. Pero saliendo de la congregación, de repente nos encontramos con alguien y nos ofende. Y a veces el gozo se quiere ir. Queremos reaccionar de manera diferente. Y Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No importa lo que atravesemos, lo que enfrentemos, lo que estemos pasando, pero nosotros siempre debemos de estar alegres. En el versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esta parte es algo muy difícil, que seguramente también fue para el apóstol Pablo, asimismo para nuestros hermanos de esa época de Filipos, y que indudablemente también para nosotros en este tiempo. Esa palabra gentileza habla de cortesía y de amabilidad. Imagínense en un momento tan difícil, es muy difícil que la gente sea amable. Hemos visto por lo que está sucediendo en este tiempo, a veces la gente se desespera, sobre todo en guardar la sana, a veces empujan o dicen: hazte para allá. Qué importante. Yo sentí en mi corazón compartir esta reflexión. De hecho, todas las predicaciones que estoy dando tienen que ver con lo que estamos viviendo. Y consideré muy propio lo que el apóstol Pablo escribe a nuestros hermanos de Filipos, después de que les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Yo quiero regresar un poquito y leer, pero ahora en la versión en lenguaje sencillo. Dice: vivan con alegría su vida cristiana. Dice: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito: vivan con alegría su vida cristiana.
Yo sé que hoy se pusieron contentos. Se acordaron, yo creo, del Salmo, ¿no? Que dice: yo me alegré con los que me vestían a la casa del Señor y Dios. ¿Cuántos se pusieron contentos? ¿O cuántos dijeron otra vez? Pero qué bendición es que estemos regresando a la iglesia para alabar al Señor. Pero sobre todo, que este gozo en medio de esta pandemia no se nos debe de acabar, hermanos. Y también lo que está diciendo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El apóstol Pablo está exhortando a nuestros hermanos a que el cambio interior que Dios ha realizado en su vida lo exteriorice en su conducta, en su comportamiento. Y creo que es un asunto muy complicado para el ser humano: la amabilidad, la cortesía. Tan solo en pensar a veces en que tenemos prisa y tenemos que detenernos por los semáforos cuando vamos conduciendo. No sé cuántas veces han dejado de pasar a alguien aunque le toca a usted, o lo rebasa aunque no le toca. Y bueno, eso lo tiene que ver toda la gente, dice. En esta versión dice: que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas, dice. Creo que es una parte donde Dios ha estado trabajando con nosotros. Pero debemos de ser bondadosos, amables. Yo no sé qué tanto el apóstol Pablo conocía a los hermanos de Filipos de aquella época. ¿Quién sabe qué tanto los conocía o cómo los conocía? Que les dijo que esa bondad, que esa amabilidad se conociera por toda la gente, del cambio que Dios había realizado en la vida de cada uno de ellos. Yo les pregunto: ¿será difícil en un tiempo caótico, en un tiempo difícil, ser amable? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, ¿será difícil ser amable? Porque no nos mantenemos en la palabra así, hermano. Pablo les dice a los hermanos que fueran gentiles y que eso pudiera ver toda la gente, que todo el mundo los pudiera ver. Pero algo maravilloso en ese mismo versículo, en el versículo 5, dice: el Señor está cerca. Entiendo por qué el apóstol Pablo siempre estaba contento, y seguramente que era amable. No puede hablar de un tema que él no ama. Por eso dije que no había otra persona más indicada que el apóstol Pablo de hablar de un tema como este en momentos difíciles. Y dice: el Señor está cerca. Hablando de esta palabra, está cerca, lo podemos ampliar en dos sentidos. Uno, en cuanto a la venida del Señor. Todos sabemos que Cristo viene, ¿qué? Pronto. Hablando del tiempo, que su venida está, ¿qué? Cerca. Que su venida está cerca, que viene pronto. Por eso, yo creo que el apóstol Pablo pensó en todo. Imagínense cuando Cristo venga, usted está contento, alegre, luego amable. Si se lo lleva, ¿no? Pero si no está contento y tampoco es amable. Pablo estaba consciente que el Señor Jesús, su venida, estaba cerca. En otro sentido de esa palabra cerca, en cuestión de distancia. Pablo sabía que Jesús estaba cerquita de él, listo para ayudarlo en momentos de necesidades. Jesús siempre está presto para ayudarnos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro estaba en dificultades? Cuando se estaba hundiendo en el mar, ¿qué hizo Jesús?
Lo tomó de la mano y lo levantó. Le dijo, hombre, ¿qué? ¿Por qué dudaste? Le dice. Entonces Jesús siempre ha estado cerca de nosotros para ayudarnos. Y Él tenía la confianza y la seguridad. Por eso estaba contento, por eso era amable, porque sabía que Jesús estaba, ¿qué? Cerca de Él. Y es lo que está instando, está exhortando a los hermanos de Filipos a que también fueran así. Yo creo que sí los conocía, por eso les estaba hablando. El versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. Esa palabra afanosos, parafraseando, dice, por nada estén preocupados. En este tiempo, incluso hasta nosotros, muchos, hay mucha gente que está preocupada por el trabajo, por las finanzas, por la salud. La gente se preocupa y la preocupación no es buena. La preocupación no solo debilita nuestra fe, la preocupación también nos puede enfermar físicamente. Por eso Pablo dice, por nada estéis afanosos, por nada. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque Pablo sabía que Jesús estaba cerca. Y que si Jesús estaba cerca, Él supliría cualquier necesidad que pudieran tener ellos, fueran materiales o espirituales. Y creo que usted y yo sabemos. Imagínense, Dios sabrá qué necesidades tienen los animales. Sí, Él los hizo. Dios sabe qué necesidades tenemos nosotros. Sí. ¿Nos va a dejar morir de hambre? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Por eso les digo, por nada os afanéis. Por nada se preocupen. Hay mucha gente que en este tiempo tantito le duele la cabeza, piensan que tienen otra cosa. O si les da calentura. Es más, hasta ya los doctores a veces, aunque no es eso, les dicen, tienes eso. Yo he escuchado personas que me dicen, pastor, como que me duelen mis huesos, no tendré COVID. La gente está preocupada. Obviamente, yo he dicho, lo digo. Ha habido gente que me ha confrontado y me dice, pastor, ¿a poco usted no tiene fe? ¿Por qué usa cubrebocas? Digo, porque soy humano, porque tengo que seguir las indicaciones que están dando las autoridades. Eso no es falta de fe. ¿Quién puso las autoridades? ¿Quién puso a las autoridades? Dios. ¿Para qué las puso? ¿Para obedecerlas o para desobedecerlas? Dios es un Dios de orden, ¿no? ¿O es de desorden? ¿Y nosotros? Nosotros somos de orden, gracias a Dios, porque somos cristianos, ¿verdad que sí? Entonces, por eso tenemos que acatar los protocolos que nos van poniendo las autoridades. Porque si alguien dice, porque sí he encontrado problemas, dicen, yo sí tengo fe. La fe no es vanidosa, la fe es humilde, la fe es sencilla. ¿Cuántos dicen amén? Y andamos orando por la gente. Y yo digo, Señor, si después de todos los cuidados que tengo pasa algo, pues yo estoy en tus manos. Pero no crean que estoy preocupado, no. Por eso dice Pablo, por nada estéis afanosos. O sea que no nos preocupemos por nada. Por nada absolutamente. No quiere decir tampoco que estemos pasivos, quietos, sin hacer nada.
No. Nosotros no debemos de preocuparnos, pero haciendo lo que sabemos hacer. Y de esa manera Dios nos va a bendecir. Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Dice entonces, si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Aquí hay dos cosas importantes en la oración. La oración como petición y la oración como una forma de adoración y comunión con Dios. Escuchen bien. Son dos clases de oraciones. La oración como petición especial. ¿Cuál es esta oración? Es la que siempre hacemos, que nomás oramos cuando necesitamos. Bien, gloria a Dios. Y la otra casi no la hacemos. Esa es la oración como adoración, como una comunión permanente con Dios. La que deben de hacer todos los cristianos, independientemente de que haya o no necesidades. Bueno, siempre hay. Pero normalmente, a ver, hagan memoria. ¿En qué momento oramos cuando le pedimos algo a Dios? ¿Cómo qué le pedimos? Cuando estamos, ¿qué? Enfermos. Cuando no tenemos trabajo, ¿sí o no? Pero poco pedimos por nuestra alma, ¿no? Esa es la comunión permanente como una forma de adoración y la comunión con Dios. Esa es la oración que debemos de tener siempre, porque también nuestra alma y nuestro espíritu necesitan. Pero casi poco nos preocupamos por eso. Más oramos por la oración especial por alguna necesidad que tenemos. Y aquí dice el apóstol Pablo entonces que el antídoto de las preocupaciones es la oración. Alguien que está, pero la oración no como petición especial, sino que la oración como una forma de adoración y comunión con nuestro Dios. Ese es el antídoto. El que está en esa comunión con Dios difícilmente se va a preocupar. Pablo fue un hombre que estuvo en comunión permanente con Dios. Por algo dice, regocijaos siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y si leyéramos ahí mismo en Filipenses capítulo 1, solo que el versículo 3 y el 4, miren lo que dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando, ¿cómo? ¿Por todos qué? Por todos vosotros. ¿Por qué? Porque él era un hombre que siempre estaba en comunión con Dios, y cuando se acordaba de los hermanos en oración lo hacía con gozo. Pero si no estamos en comunión y si oramos por un hermano, a veces nos estamos quejando, ¿sí o no? Ay, Señor, mira este hermano, ya componlo. ¿Verdad que sí? Porque no estamos en esa plena comunión con el Señor. Pero como Pablo estaba en plena comunión con el Señor, siempre que oraba estaba gozoso, estaba alegre, daba gracias a Dios por los hermanos y las hermanas. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, el antídoto de las preocupaciones es la oración permanente como una forma de adoración y comunión con Dios. Y esto es lo que nos va a ayudar a aguantar, a resistir y a pasar todo lo que venga. ¿Y quién sabe qué más viene, hermanos? No sabemos. Pero si estamos en comunión con Dios, miren lo que sigue. Regresamos a Filipenses 4, donde iniciamos. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tanto
en la oración como una forma de adoración o comunión permanente con Dios, o la oración cuando oramos solamente cuando tenemos alguna petición especial o alguna necesidad, lo debemos de hacer con acción de gracias. ¿Qué es hacer la oración con acción de gracias? Ser agradecidos. Ser agradecidos. Si usted dice, pues yo estoy agradecido con Dios por lo que ha hecho en mi vida, por lo que está haciendo, pasé por un momento difícil, sin embargo Dios me ayudó y estoy agradecido, y en agradecimiento al Señor ya no voy a faltar al culto. Para usted es una forma de agradecer a Dios. O si no, usted dice, pues yo quiero participar en la obra del Señor, salgo a evangelizar, estoy agradecido con Dios. Pues yo quiero conocerlo más porque estoy contento con Él, a leer su Biblia, a orar, si es posible ayunar. Esta es una forma quizá para usted de agradecer a Dios en nuestras oraciones. Híjole, de verdad, mucha gente no se presenta con acción de gracias. Estoy hablando de la oración, cuando alguien ora, empieza a orar y luego a pedir, Señor, también acuérdate de eso, y a ver si puedes también, tú sabes, Señor, y no hay gracias, y de repente Dios suple necesidad, dice, qué bendición, yo soy hijo consentido del Señor, o soy una hija consentida, pero poco la gente dice gracias. Qué bonito sería que un día alguien dijera, hoy no le voy a pedir nada a Dios, hoy quiero orar 1 hora, media hora, 20 minutos, pero para puro dar gracias. Pero es difícil, ¿no? Les gana la tentación. Ya en medio de la oración dando gracias, Señor, si no es mucho pedir, tengo otra necesidad. Pero dice la Escritura que debemos de presentarnos delante de nuestro Dios con acción de ¿qué? Y eso quiere decir ser agradecidos. Interprételo. A lo mejor yo estoy dando una interpretación muy corta, y a lo mejor es algo más amplio lo que es ser agradecidos con Dios. En mi conversión, cuando yo conocí de Dios, estuve enfermo y le dije a Dios, Dios, si tú me curas, yo te sirvo. Y que me cura el Señor. Y en agradecimiento le sirvo, y le sirvo con todo mi corazón. Es una forma de agradecer. No sé la de ustedes, qué forma ustedes puedan agradecerle a Dios, pero dice que en cualquier cosa en nuestras oraciones tenemos que presentarnos con acción de gracias. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto está precioso. Miren, en otra versión, el versículo 7 dice, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. El resultado de practicar la comunión permanente con Dios a través de la oración y de la adoración que hacemos, muchas veces en la oración va nuestra adoración. Como resultado, entonces nosotros vamos a tener esa paz, sobre todo en esta época, en el tiempo que Pablo está escribiendo esta carta. Los hermanos de Filipos tenían muchas dificultades. Si ustedes leen todo este capítulo que les acabo el capítulo 4 de Filipenses, se van a percatar que tenían problemas.
estaban pasando por tribulaciones, estaban pasando por dificultades, estaban teniendo problemas financieros, problemas económicos. Imagínense cuando hay desempleo, cuando hay crisis económica, cuando hay escasez. Difícilmente alguien puede tener paz. Sin embargo, el apóstol Pablo les dice a los hermanos: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es Dios mismo infundido en los hermanos, infundido en nosotros. Por eso Jesús dijo: mi paz os doy y mi paz os dejo, no como el mundo la da. Esa paz debe estar dentro de nosotros, esa tranquilidad, esa calma, en medio de lo que vemos, en medio de lo que nosotros escuchamos a través de los medios masivos de comunicación. Porque hoy ya oímos que ya hubo rebrotes de esta pandemia en Europa. Y que el subsecretario de Salud ya dijo que creo que hasta el otro año, el mes de abril, más o menos se va a estar normalizando esto. Y mucha gente dice: ¿qué vamos a hacer? El apóstol Pablo, cuando a nuestros hermanos le dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Qué significa esa palabra guardar? Esa palabra guardar habla, escúcheme bien, de un término militar que significa mantener bajo vigilancia constante. Mantener bajo vigilancia constante, lo cual significa, ya dijimos que la paz de Dios es Dios mismo en nosotros, que va a mantener vigilado nuestro corazón y nuestro, aquí dice, ¿y nuestro qué? Dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, o sea, vigilará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué nos va a guardar a los cristianos? Pues de la preocupación, de la duda, del temor, de la ansiedad. Y entonces, en medio de todo esto, vamos a estar tranquilos. Así como nuestros hermanos. Vea usted su Biblia en el versículo 19. Algo fuerte estaba pasando con los hermanos en el versículo 19, ahí mismo en el capítulo 4 de Filipenses. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él estaba seguro de que supliría todas las necesidades de ellos. Tenían problemas financieros, conforme dice a sus riquezas en gloria. Es más, les está diciendo: no solamente les va a dar lo que ustedes necesitan, más de lo que necesitan. Es lo que les está diciendo. Y por si fuera poco, miren lo que dice el versículo 9 de ese mismo capítulo de Filipenses, pero ahora en el versículo 9, miren lo que dice, y esto debe de impulsarnos a nosotros. Miren: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, le dice Pablo. Y el Dios que, y el Dios de paz estará con. ¿Para qué va a estar con nosotros? ¿Para tener qué? ¿Para tener qué? Paz. ¿Cuántos necesitan paz? ¿No lo tienen? Sea sincero.
si nosotros tenemos esta comunión con Dios en oración, no como una oración especial por alguna necesidad, sino la oración como una adoración en una comunión permanente, no nos va a faltar la paz. Dios se va a ocupar de cada una de las necesidades que nosotros tenemos. Si es un asunto financiero, si es un asunto de salud, si es un asunto de trabajo, si es un asunto familiar, no importa lo que sea, vamos a tener paz y vamos a tener esa seguridad de que Dios se encargará y Él suplirá absolutamente todas nuestras necesidades. El apóstol Pablo fue un hombre que sufrió mucho. En sus tiempos él iba abriendo brecha para predicar el mensaje del evangelio. Iba abriendo camino, sufriendo mucho, fríos, hambres, persecuciones. Y en medio de todo lo que él atravesaba, él se mantenía en gozo, porque tenía esa comunión permanente delante del Señor, lo que producía esa paz, porque Dios estaba en él, así como está en cada uno de nosotros. En esta tarde vamos a orar y le vamos a decir al Señor: Señor, patrulla mi mente y mi corazón. Porque eso es lo que significa: Él guardará, Él va a vigilar, va a patrullar nuestra mente y nuestro corazón para que no le invada la duda, para que no le invada el temor, para que no le invada la ansiedad, para que no le invada la preocupación. Que tenga esa paz y esa seguridad que Dios se encargará de todas nuestras necesidades. De modo que no nos va a faltar nada. Vamos a orar, le vamos a decir al Señor: Señor, tú conoces mi corazón, conoces mi vida. Porque cuando nos preocupamos, nuestra fe se debilita, nuestra salud se afecta, nos descontrolamos como papá, como mamá, como responsable del hogar, como responsable de la familia. Por eso tenemos que tener esa comunión. El antídoto de las preocupaciones es la comunión permanente delante de nuestro Dios. Y entonces Dios va a suplir todas nuestras necesidades, porque tendremos seguridad. Y como consecuencia tendremos esa paz. Una paz verdadera. Una paz real que solamente Dios la puede dar, porque es Dios mismo. Esa paz es Dios mismo. Y si está dentro de nosotros, entonces tendremos paz. Así que vamos a orar y vamos a ponernos en la mano del Señor, y todos los que puedan escuchar este mensaje, que sea de bendición también para ellos. Vamos a orar. Padre celestial, en esta maravillosa tarde estamos delante de tu divina y de tu santa presencia para agradecerte hoy con todo nuestro corazón por esta palabra, Señor, esta palabra de consuelo, de ayuda, de fortaleza, de ánimo para cada uno de nosotros, Señor. A todos los que nos escuchan, Padre, a los que nos ven, Señor, te rogamos, Dios mío, que también puedan alcanzar la paz que tú, oh Dios, has traído a nosotros, y que cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy, Señor, están aquí, que puedan ser inundados, llenos de esa paz que solamente viene a través de ti, que solamente tú la puedes dar en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del problema, en medio de la dificultad, que puedan tener esa paz y mantengan el gozo tuyo, Señor, y que puedan decir:
decir lo que decía el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Aleluya. Gracias, Padre, te bendecimos y te alabamos con todo nuestro corazón, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado. Muchas gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan una excelente tarde y esa tarde muy bendecida para todos ustedes. Que Dios les bendiga.